Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa Basta Creer y nosotros esta noche vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios, vamos a compartir con ustedes testimonios de personas que creyeron y su vida cambió. También vamos a tener aquí a nuestro apóstol dentro de unos momentos. Este programa es de su autoridad y él va a compartir la palabra de Dios y va a orar por los pedidos que lleguen hasta nosotros a través de este número de teléfono que está aquí pasando en el rodapié. Entonces, si usted tiene testimonios, si tiene fotografías que quieres compartir con nosotros, por favor envíelo. Si también tiene pedidos de oración, envíe, porque al final el apóstol va a orar por estos pedidos. En esta noche yo tengo aquí conmigo al obispo Garrido. Buenas noches, obispo Garrido. Buenas noches, obispo Pedro. Siempre es un placer estar aquí. Y también un hola para todos ustedes que nos están acompañando en toda y cualquier parte del mundo. Voy a mandar un abrazo para Alentejo, un abrazo para Algarve, ¿no es así? Y de nuevo resaltar lo que usted ya habló. Si tiene alguna foto, si tira una foto desde su ventana para nosotros más o menos localizar, para que las personas entiendan cómo está su vida, dónde vive. Y si usted tiene una historia para contar con nosotros, una historia de Dios, un testimonio, algo que Dios hizo en su vida, nosotros estamos esperando por eso. Entonces participe del programa y de aquí a poco el apóstol va a traer una palabra de revelación para tu vida con seguridad. El obispo Garrido es el obispo supervisor de la región de Algarve. No sé si puede compartir con nosotros las iglesias que tiene esa región. Nosotros tenemos en la ciudad de Milfontes, Santo Antonio, después vamos abajo para Lagos, después Portimão, Lagoa, Armazón de Pera, Albufeira, Lolé, después Faro y Tavira. Y tenemos grupos familiar en todas las ciudades de Algarve también, es verdad. Por lo tanto, si quiere saber más sobre estas iglesias, si quiere visitar estas iglesias, podrá ir a la página del Basta Creer y ahí dentro de esa página va a encontrar las direcciones de todas las iglesias en Portugal, principalmente de estas que el obispo Garrido acabó de mencionar. Nosotros ya enseguida vamos a las fotografías, porque las fotografías que ustedes nos han mandado, de modo que nosotros podamos conocer los lugares de donde nos están asistiendo y también conocer vuestras caras. A veces no es posible porque estamos en la televisión, no sabemos quién está ahí de este lado y de este modo podemos conocernos mejor. Entonces voy a pedir a la producción que las fotografías que tengan pueden empezar a pasar. Por lo tanto, yo estaba distraído y tenemos aquí las fotografías y empezamos con: hola, buenas noches, todo bien a los obispos y a la familia, un abrazo a todos vosotros, de Fátima Sata, un besito para Fátima, todo de bueno para ella. Después tenemos otras fotografías, el obispo Garrido, esto es un merengue para conmemorar Brasilina Pontal de Brasil. Después, ¿qué es esto del merengue? Merengue es un dulce tipo caramelo, no sé cómo es esto, pero es muy bueno, eso es lo que interesa. Solo sé que es bueno. Esto es lo que interesa, que sea bueno. Y también tenemos aquí de la Convención de Fe 2020. Es la avispa Lucilia de Angola. Y yo incluso estoy ahí. No me había reconocido ni siquiera. Soy yo realmente. Es una pareja de Angola. Son ellas de Angola. Él es de otro país que no me acuerdo. Estaban aquí con nosotros en la convención. Eso fue un momento muy bonito. Que Dios os bendiga. Fue un placer estar con vosotros en esta convención. ¿Y qué es lo que, cuál fue su impresión de la convención? Para mi mujer fue de una forma, para mí de otro, pero Dios habló muy profundamente a nuestro corazón. Usted leyó el libro que el apóstol leyó. En el fondo, para mí, no solo ese libro, pero toda la convención fue Dios hablando para nosotros, para que guardemos nuestro corazón, para que nos pongamos en día. Después el apóstol trajo el bautizo en el fuego. Dios quería ayudarnos a sacar aquello que nos sirve y todavía está. A veces estamos cargando peso en nuestro corazón que no sirve para nada, o el resentimiento, o grandes victorias que tuvimos en el pasado y que hoy ya no sirve para nada más.
Entonces Dios tocó en mi corazón, fue un momento único. Creo que fue un momento importante para todos nosotros y tal como el obispo está refiriendo, ha sido diferente para cada uno de nosotros, pero seguro que hizo el cambio en la vida de cada uno. También en la web del Basta Creer tú puedes encontrar todas las lecciones, es decir, todas las lecciones, todos los vídeos de todas las reuniones que han sido ministradas durante esta semana. Le invito a que vaya a la web para oír estos mensajes porque tal y cual como nos impactó a los que asistieron presencial, también va a impactar en tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y continuamos con las fotografías, en verdad, Obispo Garrido. Y aquí tenemos músicos. Buenas noches, familia. Mando la foto de mi hijo Enzo de Luanda. Enzo ya está aprendiendo a tocar música y cuán importante es que nosotros aprendamos a tocar música para servir a Dios y alabar a Dios. A continuación, aquí tenemos de Milfontes, de mi región, en la Rosario. Un gran abrazo para Rosario. Y después, a continuación, tenemos aquí a nuestra amada Susana, de Vilanova de Milfontes también. Habla, buenas noches, apóstol, obispo de Cristo. Ella no sabía, era el obispo Pedro. Son los mejillones, claro que nosotros estamos servidos, pero a distancia nos impide. Vilanova de Milfontes es una tierra muy bonita, yo no la conozco, pero he conocido un poco por las fotos que Susana y Concepción le han enviado. Entonces, eso es tan importante que ustedes manden la fotografía porque levanta esta curiosidad y de conocer mejor nuestro país y dónde ustedes están. A continuación tenemos esto aquí, es un grupo familiar probablemente de Amarante. Grupo familiar de bondad. Amarante. Sí, señor. Continúa a hacer fotografías de bondad. Un abrazo para todos ellos. Y tenemos aquí al obispo. Este es nuestro Lino Barbosa. Buenas noches, obispos. Buenas noches. Y para nuestro apóstol, obispo y todo el equipo del programa Basta Creer. Es una honra servir a Dios, nuestro gran amigo, el Lino. Y tenemos nuevamente de Amarante a Rafaela con el grupo familiar Elisa Falguera, que pienso que es un grupo nuevo. Creo que abrió esta semana la anterior, sí, señor. Un abrazo para todos ellos y un buen grupo. Hoy es martes. Es un grupo que está creciendo. Han crecido al mismo tiempo. Y bueno, llegamos aquí para ya al fin de nuestras fotografías y vamos a pedir al Team Curiacos que nos bendiga con una música porque luego a continuación van a estar con ustedes y podemos pasar entonces, vamos a escuchar al Team Curiacos. Apenas fiz uma opção, ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção, foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, opa, vê se decides. Faz
faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. ser alegre, Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. apenas fiz uma opção. Uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele. Apenas fiz uma opção. Y así ellos hicieron una opción, nosotros aquí hicimos una opción por Jesucristo y hoy vamos a compartir un testimonio de otras personas que hicieron una opción. En este caso vamos a compartir el testimonio de Concepción Carneiro, es de la iglesia de Amarante, de la regional de Braga, y ella nos dice lo siguiente: andaba muy enferma, los médicos llegaron a la conclusión que aparte de otros problemas tenía una tendinitis, lo cual me impedía trabajar. Entonces empecé a tratar los papeles de la Renove porque no había otra opción. Cuando entré le dije a la pastora que no creía, pero en aquel domingo Dios hizo un milagro y yo fui curada instantáneamente. Tuve un proceso de libertación durante 3 meses porque yo andaba en lo oculto. Hoy estoy libre, estoy trabajando, soy diaconisa y toda honra y gloria para Jesús. ¿Qué es lo que el obispo tiene que decir aquí? En este caso conozco a la persona. Es algo que sucede en muchas personas. Las personas están sufriendo y a veces no 1 año, 2, 3 o 4. Y Dios siempre pone en la frente a esa persona, en este caso para ayudar, una invitación: ven a la iglesia con nosotros. Y la persona por educación, bueno, no creo en Dios. ¿Cuántas personas, incluso yo mismo, yo voy, pero porque aquella persona fue y yo creo que también ayudó a esa persona que le invitó, porque a veces una persona, porque después si Dios no hace, entonces era lo que yo pensaba. Y después yo descubrí que mi trabajo es invitar y llevar a la persona. El trabajo de Dios es curar a la persona. Entonces estaba ahí, todo trabajado, y ella fue curada. Pero la cura de ella fue progresiva, porque tenía otras cosas que tenían que ser limpias. El corazón lleno del ocultismo, salir de esos caminos que Dios no aprueba. Entonces creo que ella fue acompañada, fue leyendo el libro de cura divina y sucedió un milagro de la progresividad. En realidad, en este caso, obispo, fue muy interesante. Ella está aquí explicando, ella fue curada instantáneamente. Estaba pidiendo ya por incapacidades porque la tendinitis no le dejaba trabajar y ella fue curada instantáneamente. Y yo lo encuentro muy gracioso porque la mayor parte de las personas que entran a la iglesia por primera vez, ella se acostumbra a decir: yo vengo aquí, pero solo porque vine a hacer la voluntad de estas personas, pero no creo, solo vine por venir. Y este es el peligro. El peligro es venir porque la persona toca en el corazón de esa persona y cambia todo. Y le curó. Y ella se quedó, wow. Y habla de un proceso que muchas personas ahí fuera, las personas cuando se involucran con lo oculto, con la idolatría y en estos caminos, ellas se quedan poseídas. Quedan encostadas, vamos a decirlo así. Es la forma más simpática que yo consigo ser, que es como un demonio que se queda en su vida y la persona hace lo que no quería. Y tiene comportamientos extraños en las iglesias. Quien ya es creyente ya vio esto suceder en una iglesia y que no desapareció de repente. Andó 3 meses siendo liberada y fue liberada solo por una razón,
porque ella se mantuvo en Jesucristo, en andar con Dios y quería realmente librarse de aquellos caminos, de aquellos demonios y quería realmente cambiar de vida. Y Dios empezó a hacer un testimonio que comparta más testimonios de eso, cosas que Dios hizo ahí en las finanzas de ella y más adelante, pero no fue algo instantáneo, como el obispo estaba diciendo. Es algo que tardó un tiempo y solo sucedió porque ella quiso andar con Dios. No fue solo visitar porque tenía una necesidad. Ahora que estoy curada de mi tendinitis, ahora hasta la próxima, hasta el próximo problema que tenga. Ella quiso cambiar de vida y entonces hubo una mudanza. Nosotros tenemos otro testimonio que voy a pedir al obispo para que comparta con nosotros, que es de Beatriz. Era una joven que tenía un problema de salud y no tenía cura. Y encontró a Jesucristo y todo cambió en la vida de ella. Es Beatriz, está aquí. Hola, soy Beatriz de la Regional de Braga. Vengo a dar un testimonio. Yo tenía una dolencia crónica con 15 años. Solo conseguí ir al colegio y dormir porque la enfermedad da cansancio. Cuando acepté a Jesús, luego enseguida asistí a una cruzada de milagros. ¿Dónde fui? El apóstol oró, yo recibí mi cura, pero al ir para casa me quedé muy mal. Parecía que estaba peor que antes, pero yo decía que estaba curada y no acepté aquellos síntomas. Al día siguiente ya no tenía ningún dolor y estoy completamente curada hasta hoy. Dios es muy bueno. Beatriz es una joven que encontró a Jesucristo a los 15 años, como cualquier joven, como cualquier persona cuando tiene una enfermedad que le incapacita. Son 15 años de sufrimiento. Ella no podía ir al colegio, se quedaba muchas veces en casa, que lo incapacitaba en su vida social, en su trabajo que era el estudio. Y no tenía cura y no tenía previsión de tener solución para eso. Eran 15 años y iba a vivir la vida toda y iba a vivirla así. Y muchas veces la persona se acomoda. Sí, es esto mismo, no sirve para nada, los médicos ya han dicho. Y muchas personas están en esa actitud de acomodarse en la enfermedad. Y yo pienso que es ahí cuando la persona ya entrega todo y dice, ya no quiero saber de nada más. En el caso de ella, agarró la cura de ella, el apóstol oró y sucedió una cosa extraña. Todo pasó a estar peor. Y nosotros podemos ver en la Biblia una vez que Jesús oró por un joven, en vez de quedar todo bien, quedó todo peor y parecía que había muerto. Incluso todos los discípulos se quedaron asustados que en vez de funcionar. Y con Beatriz sucedió exactamente lo mismo. Los síntomas vinieron más fuertes. Y aquí hay una decisión a hacer. Mira para Jesucristo, agarra la cura de ella. Y por eso es tan importante cuando nosotros venimos para ver la cura. Están 2 libros, antes y después de hacer la oración. Antes de hacer la oración y después de hacer la oración. Y si después no tuviste tiempo, puede estar en una situación para no leer los 2 libros. Hay un libro que se llama Cura Divina, cómo recibir y mantener. Probablemente ella preparó con el libro. ¿Y qué es lo que sucede? Todo queda peor, pero ella quedó firme en la fe de ella. Y lo que sucedió es que ella quedó curada. Una dolencia que no tenía cualquier perspectiva de salir, salió. Y ella hoy, en verdad, tiene un grupo especial, predica el evangelio con gran éxito, aleluya, porque Dios es bueno. Con seguridad. Ya tenía una receta médica porque el médico le dijo, en cuanto que vivas vas a tener que tomar esto. Y usted también habló en el testimonio con una persona. ¿Cuántas personas están que nos estarán viendo ahora en el Obispo Pedro y fueron invitadas para estar en una de nuestras reuniones? Entonces quería resaltar quién está con nosotros. Venga a una iglesia más cercana de usted. No se quede sufriendo. No quede viviendo una vida como estas personas resignadas. Levántese de la silla. Tome una decisión en la vida y venga a recibir un toque de Dios en una de las iglesias. O entonces llame para pedir una consulta pastoral. Usted va a ser muy bien recibido. Vamos a indicar los pastores
que van a recibir su llamada le van a aconsejar lo que usted debe hacer. Es una ayuda fantástica para tu vida. Nosotros también podemos ver el testimonio de María, que es un testimonio de cura divina, pero antes de esto, yo quiero decirte que hoy, si tú quieres, puedes recibir tu cura. Nosotros estamos en este momento viendo un número de teléfono que es nuestro call center, donde tú puedes hacer el pedido de oración. El apóstol al final va a hacer la oración y tú puedes recibir como Beatriz recibió, como Concepción recibió. Si estás en un problema, puede no ser solo de cura divina o puede ser otra situación de tu vida. Si tú ves que no tienes salida, no te acomodes, no que te creas aquello que te dice que te tienes que acomodar. Hay un Dios en los cielos y este Dios oye nuestras oraciones. Si le gustas, te ama. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no va a perecer, va a vivir y va a tener vida y vida con abundancia. Y esa es la voluntad que Dios tiene para ti, que tengas vida y vida con abundancia. Tenemos otro testimonio, ¿verdad? Es un testimonio de María. Dice así: soy María de la iglesia de Amarante y vengo a dar un testimonio. Yo no conseguía dormir. Un día en la iglesia adquirí un libro de Origen de los Problemas. Cuando leí no quería creer lo que estaba leyendo sobre las imágenes. Pensé, durante todo este tiempo fui engañada y pensé que estaba leyéndolo mal. Y después hablé con la pastora y me dijo que Dios nos engañaba. Y lo que él decía era verdad. Entonces decidí sacar todo como la pastora dijo. Y ahora en mi casa ya estoy mejor y duermo bien. ¡Wow! Muchas personas se agarran a la idolatría pensando que están agradando a Dios, pensando que esos son los caminos donde Dios está y por lo tanto... Y en verdad son caminos prohibidos por Dios. La idolatría es un camino prohibido por Dios. Piensa que idolatría es adorar imágenes o vacas como al sol, símbolos paganos, pero en verdad no son símbolos paganos. Todos aquellos símbolos de cristiandad, sean aquellos hombres de Dios que están en la Biblia, que usan esas imágenes para adorar y venerar, en vez de ser una solución, trae un problema. Hay solo un intermediario entre nosotros y Dios, y su nombre es Jesucristo. Si buscamos otros intermediarios, si andan buscando de otro camino, lo que encuentran son problemas. El pueblo acostumbra a decir y las cosas espirituales son los mismos. No hay atajos para Dios, no hay caminos paralelos, solo hay un camino y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, fue lo que sucedió con María. Su vida estaba en una confusión, todo estaba estropeado y ella estaba medio perdida en medio de todo eso. Y cuando se encontró que la Biblia decía que esos caminos eran prohibidos, que prohibía la idolatría, ella no quería acreditarlo, ¿cierto? Entonces estoy aquí adorando al santo no sé qué, no sé cuánto, y ahora vienen a decirme que esto está mal. Y cuando ella aceptó la verdad, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces ella aceptó la verdad, decidió cambiar la vida de ella. Ella no conseguía dormir, no conseguía tener paz, siempre andaba ansiosa, tenía problemas de depresión y todo cambió y Dios tocó en el corazón y este es el deseo de Dios. Tenemos otros testimonios. Ahora voy a compartir una cosa porque siento esto en mi corazón, compartir un testimonio que no está aquí. Muchas veces pastores, líderes de grupo familiar dicen: a mí me gustaría también, obispo, que estas cosas sucedieran en mi grupo y orar por los enfermos. Y yo voy a contar un testimonio que sucedió en mi regional. En esta iglesia también de Amarante había un pastor que estaba muy abatido porque él tenía un trabajo, estaba tomando cuenta de un trabajo de una iglesia, las cosas no estaban sucediendo, no tenía salvaciones, no tenía presencias, él estaba muy triste, estaba muy abatido y estaba pensando en desistir. No tenía llamada porque las cosas no estaban sucediendo, porque no tenía testimonios y estaba realmente abatido. Y a veces, como en este momento, la iglesia en aquel momento era mi esposa que estaba tomando, y cuando venía aquí, cuando venía a Lisboa, tenía que pedir ayuda y ese pastor en esa noche
fue ahí a predicar a Amarante, muy abatido, porque Dios no estaba con él, porque las cosas no sucedían. Y en esta noche estaba un hombre ya de una cierta edad que entró con la cabeza a los pies, todo encurvado, sin poderse mover. Y en esa reunión, fue una reunión de jueves, porque porque el Espíritu de Dios se derramó y curó a ese hombre instantáneamente. Y aquel pastor quedó lleno, se quedó contento porque él oró y fue muy gracioso porque ese hombre después hizo todos los cursos, hizo los cursos de nuevo convertido, hizo hasta el curso de diácono y acabando los cursos, un día fue a tomar un café y Dios realmente lo quería salvar y lo llevó sanado. Y eso fue una señal maravillosa para aquel pastor. Y toda su vida cambió porque él consiguió creer que Dios lo amaba, que Dios se usaba de él. Y la iglesia de él a partir de ese momento dio un salto, salvaciones, milagros. Dios quiere hacer eso con todo el mundo. A veces el diablo pone pensamientos equivocados. Dios no quiere hacer eso contigo. Eso es un error. Nunca desista de tu cura, de tu llamada, porque Dios nunca desiste. Nosotros vamos a terminar aquí nuestro tema y vamos a pasar para una música y luego a seguida vamos a tener a nuestro apóstol aquí con nosotros. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. E vícios? Vícios não te podem dominar, pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Hola a todos y ahora solo estoy esperando a mi mujer. ¿Cómo tú vas? Yo bien, siempre bien. Bueno, solo que hoy voy a hablar para que estamos a espera de Adriano. Adriano está poniendo el sonido porque él no ha hablado en este momento. Entonces nosotros voy a hablar sobre nuestra llamada y a partir de ahora voy a llamar la misión de lo que estábamos hablando, porque desde el sábado así hemos estado hablando sobre el tema de evangelizar, actitud que nosotros tenemos que tener para con aquellas personas que todavía no están salvas.
y ya hemos hablado sobre... ¿Con quién ya hemos hablado? Hemos hablado sobre Jonas. ¿Cuál es el problema de Jonas? ¿Cuál es el problema de Jonas? El problema es que Dios lo llamó y que a él no le gustó mucho. Hizo las... Apanhou o barco, foi ir bem longe, no mar. Correu muito mal, na verdade. No solo para él. Exacto. Y acabó por ser tirado al mar. Se fue comido por un pez grande, una ballena. Después ahí se arrepintió al final de 3 días y fue escupido junto a la playa, justamente donde tenía que ir. Entonces Dios le llamó otra vez porque no lo iba a entender. Dios le dijo lo mismo. Es ahí donde tienes que ir. Entonces él finalmente lo entendió que no vale la pena desobedecer a Dios porque te trae problemas. Y problemas para él y para quien ande con él. Y después fue... A continuación hablamos sobre quién. Hablamos sobre José de Egipto. Y eso era como. Era un caso que parece que empieza con un grandes sueños, gran visión. Y después pasa de un agujero y salta. Pasa a otro agujero y salta. Y después Dios lo levantó muy alto. Entonces pasó por varias tribulaciones. Y fue usado por Dios para salvar al pueblo del mundo de Egipto. Y también el pueblo de Dios, su segunda llamada. Entonces fue un buen siervo de Dios y fue fiel. Y después hablamos sobre Juan Bautista. Y lo que sucedió con Juan Bautista. Juan Bautista también tenía una misión antes de que Jesús viniese. Eso fue ayer. Y yo dije, todos nosotros, ya no sé cuál es la cámara, dije que todos nosotros somos Juan Bautista porque tenemos una llamada. Avisar a las personas para que se arrepientan. Y hoy tenemos aquí a Adriano. ¿Cómo vas? Bien, Adriano. Voy muy bien, apóstol. Es azul porque si fuese castaño te iba a mandar cambiar. Eso ya no se usa. Está muy bronceado. Es de los días difíciles. ¿Fuiste a la playa? Fui. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre quién, sobre Sansón. Entonces la idea es hablar sobre una persona más que también tiene una llamada, pero usted también tiene una llamada de Dios. Y a lo largo de los tiempos vemos que es la Biblia, que sea en el líder día a día, porque soy líder de la maná algún tiempo, y ya vi varios tipos de personas, varios tipos de reacciones, y realmente quien obedece a la llamada de Dios siempre es con éxito. Quien obedece siempre no tiene tanto suceso. Y después nosotros en nuestra iglesia sabemos que en verdad todos tenemos una llamada de Dios. Y por lo tanto, cuando las personas entienden que tienen una llamada de Dios y la cumplen, eso va a traer grandes bendiciones. Y aquí está, para quienes de otras iglesias o quien está escuchando por la primera vez, un gran secreto. La prosperidad de una persona depende de Dios, claro, pero de la manera como nosotros encaramos nuestra llamada. Si la persona es una persona que dice, no tengo llamada porque no sé qué, no sé cuántos, ella va a estar en desventaja. Porque en verdad todos tenemos llamada, pero no todos tienen las mismas llamadas. No todos son llamados para ser evangelistas o pastores o obispos, pero que todos tenemos la llamada de Dios tenemos, porque en Marcos 16 dice el qué. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces esto es un mandamiento de Jesús. O sea, todos tenemos esta llamada. Todos tenemos la misión de predicar el evangelio. Lo que quiero reenfatizar es este hecho, que cuando nosotros entendemos, cuando un creyente entiende que servir a Dios no es una opción y él encara esta es su llamada de servir a Dios, predicar el evangelio por todo el mundo, etc.,
Entonces él va a conocer esas cosas que él no conoció. Porque las personas, muchos creyentes se han habituado a las pingas, a las gotas, a los restos de Dios. Por eso la convención, yo hablé y tiene este libro, muéstralo, tiene este libro que está aquí que dice Secretos de Finanzas, que son semillas que dan a 30, 60 y a 100 veces. La gran parte de los creyentes, cuando alcanzan una eficacia de sembrar una semilla para cosechar 5 semillas, ya quedan súper contentos. Vamos a poner que alguien sembró 1.000 euros, solo para decir un número que es más fácil que todo el mundo entienda. Y si él tiene una bendición como resultado de esa semilla, una cosecha de 100.000, se queda wow. Entonces, si tiene 10 veces más, 1 para 10, son 10.000. Solo que Jesús ni siquiera comienza de 1 para 5, 1 para 10. Él empieza 1 para 30. Y después 1 para 60, 1 para 100. Porque eso es lo que Jesús habló cuando él habló de las parábolas del sembrador. Para decir que nosotros tenemos que entender que hay ingredientes que hacen con que nosotros seamos más bendecidos que de otra manera. Y una de las cosas que es muy importante es que sirvamos a Dios. Cuando nosotros de corazón servimos a Dios, no es por imposición, pero cuando de corazón servimos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar y pensamos siempre que a todo tiempo que hay personas que están yendo para el infierno, que las señales del fin del mundo cada vez son más visibles, son más notorias, y por lo tanto nosotros tenemos esa responsabilidad. Ese creyente va a ver una cosa que nunca vio. Y es por eso que en Marcos 10, cualquier cosa, 29 y 30, dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijos, por amor de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces tanto ya en casas, hermanos, padres. O sea, Jesús enseñó lo que aquí estoy diciendo. Él es quien lo enseñó. Que cuando una persona ama a Dios y hace cosas por amor a Dios, hace cosas por amor al Evangelio, al punto de dejar la familia y servir donde fuere, da campos o dineros o propiedades o sea lo que fuere, por amor a Jesús y al Evangelio, no hay nadie que no reciba 100 veces, 100 veces. Por lo tanto, todavía también en el libro enseño que nosotros no debemos ir atrás del dinero. Es un espíritu muy malo. Nosotros, Iglesia Maná, ese espíritu malo incluso porque las personas predican que solo van a Dios y a la iglesia para ir a sacar bendiciones, más coches y más casas. Eso es horrible. Y este no es el espíritu de Dios. Pero lo que es verdad es que cuando nosotros servimos a Dios de cara alegre, de corazón agradecido por nuestra llamada, entonces Dios nos aumenta herramientas porque son herramientas de trabajo. Y nunca nos podemos olvidar que este día son 2 días y cualquier día todos vamos a morir, no se queda nadie aquí, no nos vamos a llevar nada, a excepción de las almas que vamos a conseguir ganar y retener para Jesucristo. Y esta es la sabiduría que viene de Dios, es de que nosotros seamos sabios al punto de servir a Dios tiempo y fuera de tiempo y todos los días de nuestra vida, porque entonces sí, cuando Jesús venga la segunda vez, ¿no es verdad? Esta vez va a haber en gloria, no en pobreza. Entonces nosotros vamos a vivir con Él para siempre y seremos privilegiados. Y tendremos una posición muy privilegiada. Seremos promovidos. El lenguaje de hoy. Y yo creo que es tan importante este tema que nosotros no podemos parar de pensar y hablar en él. Porque hay una tendencia del creyente que ya está bien. Gloria a Dios, ya voy bien. Sin querer se queda tibio. Y Jesús dijo en Apocalipsis que en la iglesia de la Odisea le dijo así: mira, vosotros no sois ni calientes ni fríos, sois tibios. Y por lo tanto os voy a vomitar. Y piensan que, y muchas personas, muchos creyentes,
pues la faz de la tierra. Yo soy rico, Dios me bendice, me dio un dinero, una posición, y ustedes están pobres y desnudos. Entonces deberían tomar colirio del cielo para ver las personas que están ahí fuera muriendo. E incluso Jesús dijo que yo reprendo a quien amo. Por lo tanto, no se quede ahí, porque esto es el recado de Dios. Dios quiere su mejor. Dios quiere usarse de usted, dar esta honra para que usted sea usado por Dios. Y cuando entendí esto, un buen pastor me enseñó yo intercedía, después fui diácono, después fui a un grupo familiar, fui líder de un grupo familiar y por lo tanto hay una caminata maravillosa que todos tenemos que tener. Pero sea como fuere, pienso que también es muy importante ir a buscar historias de la Biblia para que tengamos la noción de los lados positivos y los lados negativos, de quién sirve y no sirve a Dios. Y hoy cayó la vez de Sansón. Entonces, grábale a él que yo me quedo escuchando. ¿Quién es Sansón? Sansón fue como Juan Bautista, alguien que Dios quiso dar como regalo a un matrimonio que era fiel. No era para ser un evangelista como Juan Bautista, para ser un juez, alguien que iba a pastorear el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y así el ángel apareció, Sansón nació, y desde la barriga de su madre, desde que fue concebido en el vientre de su madre, la propia madre ya tenía que cumplir un pacto, porque él era delante de Dios, ya estaba escogido desde el vientre de su madre para ser la palabra viene del hebreo, que significa consagrado, separado para el servicio de Dios. Entonces él sabía, desde siempre sus padres y él sabían que tenía una misión, ser un juez, ser un tutor, ser un guardián del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios andase bien con Dios. Y también al mismo tiempo Dios le iba a capacitar, si él cumpliese su misión, si él fuese fiel a su llamada, con el poder sobrenatural para derrubar los enemigos de Dios y hacer que el pueblo de Dios quedase libre de la opresión del pueblo enemigo que eran los filisteos. Entonces todo lo que Sansón tenía que hacer, como cualquiera uno de nosotros que somos consagrados, separados, en Apocalipsis dice, todos los que aceptamos en la vida de Jesús somos hechos rey y sacerdotes. La misma misión que el Sansón, cuidar de las personas, que ellas se arrepientan, que anden a bien con Dios, enseñarles las leyes y los principios de Dios. Voy a conducir a las personas a tener victoria, éxito, prosperidad. Y si nosotros somos fieles, como Sansón debería haber sido a su llamada, todas las cosas nos van a ser añadidas, es lo que dice Mateo 6:33. Sansón, Dios iba a ser con él, iba a confirmar su llamada con señales y maravillas. Y así fue durante un tiempo. Y Sansón cumplió durante 20 años, ayudó al pueblo de Dios, cumplió su llamada. Pero a lo largo de esta caminata, ¿qué es lo que iba sucediendo? Sansón desvalorizó, despreció la importancia de su misión y de su llamada. Y en el caso de él, ¿cómo sucedió? Bueno, Sansón era hombre y como todos los hombres, a él le gustaban las señoras. Entonces, esta era su debilidad y el diablo se dio cuenta que esta era su debilidad. Entonces, le incentivó a que mirase a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y claro, pero podemos decir, qué mal tiene, hay personas buenas en todo lado. Pero Dios le había avisado para que nosotros tengamos cuidado con las compañías desde el tiempo de Moisés, que para quien andase con Dios debería constituir familia con aquellos que eran del pueblo. Y los padres de Sansón le avisaban, Sansón, tú tienes una misión. Sansón, Dios te escogió para que cuidases del pueblo de Israel, para que ayudases a librar al pueblo de las manos de Sansón. Y andas por ahí con unas ideas. Y él dijo a los padres que estaba encantado con una mujer de un pueblo. Y le dijeron, con tantas mujeres, ¿por qué tú andas una que no es detrás de un pueblo? ¿No sabes que no puedes? Y ahí empieza todo. Una historia
un principio bíblico que tenemos que enseñar que es así. Enseñamos la Biblia que antes de casar las personas deben tener los ojos bien abiertos y no debe ver mezcla entre las tinieblas y la luz. Si un chico o una chica está pensándose en casar en alguien que no es de Jesús, él va a sufrir mucho, porque quien no es de Jesús está lleno de tinieblas y el diablo se va a usar de esto para causar problemas que nunca más acaban. Y la gran mayoría de los jóvenes, chicos o chicas, creen esto y así va. Pero siempre hay un listillo que se deja seducir, enamorarse y deja que nosotros tenemos que controlar las emociones y acaba por hacer aquello que la Biblia dice para no hacer. Entonces viene con conversaciones con excusa, yo pienso esto o aquello, porque yo sé que después piensa esta chica. Yo sé que se va a convertir después, se convierte, no se convierte en nada. Y por lo tanto, este Sansón, porque es increíble, porque durante 20 años fue alguien y desgració su vida y del pueblo de Dios porque al final cayó en una trampa del diablo. Se dejó encantar por una mujer que estaba fuera del pueblo de Dios. Y después, continúa ahí. ¿Y qué es lo que sucedió con Sansón? Lo que está descrito en 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estuvo de novio con uno, estuvo con otro, hasta que encontró a Dalila. Dalila fue una que tenía un largo currículo de las que estaba juntando. Y Dalila empezó a seducirlo y a decir las cosas que le gustaba oír, sus talentos, sus capacidades, pero ella en verdad estaba siendo contratada por los filisteos. Solo que Sansón, ciego por su vanidad, porque las maravillas que le hacía porque era fuerte, no se dio cuenta. Y ella fue contratada ¿para qué? Para descubrir cuál era el secreto que hacía con que Sansón era tan fuerte, porque Dios era con él. ¿Cuál era el secreto de su fuerza? Y ella lo sedujo porque los filisteos querían derrotar al pueblo y derrotar al pueblo de Dios. ¿Y cómo no lo consiguieron? Vez tras vez. Sansón los vencía, tenía un poder sobrenatural. Y un día podemos hablar sobre esto. Los filisteos, cansados de tanta derrota, pensaron en la arma maquiavélica del diablo. Y yo me estoy acordando que en el fútbol también se usan de esto, que decía así. Ahí la víspera del gran juego aparecían chicas en la habitación. Entonces el entrenador estaba en el pasillo para impedir contaminaciones de virus. Bien, el problema de todo esto es que fue persistente. La engañó 2 o 3 veces, le dijo 2 o 3 veces lo que no era verdad y un día, dices que me amas tanto, dices que eres mi amigo, pero siempre me estás engañando y burlándote de mí. O sea, durante mucho tiempo ella fue moldando las emociones y él no entendió que esta era una táctica del diablo para engañarlo. Y él reveló lo que también viene a propósito de lo siguiente. Nosotros tenemos emociones. Fue Dios que nos dio las emociones, pero las emociones no pueden quedar por encima de todo el resto. Yo tengo que controlar las emociones y las emociones, cuando yo sé que esta emoción me quiere llevar para un camino que Dios me dice para no ir, entonces yo no puedo tener esa disculpa, porque tal y no sé qué, porque soy yo quien tiene que estar en el control. Porque si no estás viendo un tipo llega ahí al café, al restaurante y cena. Y después le da una moción de no sé qué. Y el dueño del restaurante tiene y le da la emoción de el morder. Es eso. La cuestión es que él despreció la llamada. Él sabía que él jugó con la llamada de él. Él desvalorizó. Él dejó de poner eso en primer lugar y puso en primer lugar
lo que a él le gustaba, aquello que le hacía sentir bien, las emociones y sus sentimientos. Y con eso la persona deja de oír a Dios porque empieza a oír la alma. Y nosotros no podemos ser dominados por la alma. Dios, el apóstol ha hablado sobre el alma, Romanos 12:2. Tenemos que renovar la mente por la palabra de Dios. Y él puso su llamada de lado y fue detrás del corazón. Y su corazón se corrompió porque amó más a Dalila que guardar un voto, una llamada, un compromiso que él tenía con Dios, que estaba en primer lugar y era primero que esta pasión, que este amor. Yo también pienso así, que todos nosotros estamos sujetos a tentación, no hay nadie que no sea. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud de pedir a Dios para que nos guarde, que nos ayude. Por eso viene la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro viene para esto. No me dejes caer en tentación, pero líbrame del mal. Pero cuando a la persona le gusta el pecado, pasa a ser más complicado y si a lo mejor acaba por caer en ese pecado. Y es una pena, porque fue un siervo fiel durante 20 años. Él finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Como dije, él acabó diciendo cuál era su fuerza. No podía cortar su pelo a lo largo de la vida ni beber vino, porque en cuanto él fuese fiel al pacto, Dios sería con él y le haría cumplir su llamada para librarse de sus enemigos. La mujer entonces se lo dijo a los filisteos. Ellos le cortaron el pelo, le raparon la cabeza, pero ¿cómo sedujeron al hombre? Ella lo puso a dormir. Entonces, no sé cómo lo hizo dormir. No habla. Ella lo hizo para cansarlo. Y entonces y cuando ella le dejó durmiendo, venir ahora que ya tengo el secreto. Y cuando él se levantó, mira, ahí vienen los filisteos. Pero ya le había cortado el pelo. Él perdió la fuerza porque fue infiel al pacto y perdió la unción y el poder. Y fue atado y le arrancaron los ojos. Y él vivía en una prisión, rodando una rueda de molino como si fuera un buey. Y era burlado por los filisteos. Y pasado algunos años, creo que son 2 años más o menos, o exactamente, hubo un día que había una gran fiesta de un dios de los filisteos. Vamos a ir llamar a Sansón para burlarnos de él y burlarnos de Dios porque al final su siervo está aquí, es un desgraciado. Y en el medio de esta vergüenza toda, infelizmente, porque su historia acabó así, pero en el último suspiro, en el último momento, él pidió misericordia de Dios, reconoció su error, pidió perdón a Dios y que Dios se usase una última vez. Y era aquellas plazas, aquellos auditorios, coliseos completamente llenos, con un templo con millares y millares de personas, y Dios escuchó su oración, pero él pidió para morir, porque él era consciente del error que había cometido. Lo que sucedió en aquel día, solo en aquel día, porque Dios, él mató a más enemigos en ese día que todo en la vida que había matado, porque él pidió a Dios y cayó encima de todos los enemigos y así le libró a todo el pueblo de la mano de los filisteos, porque el pueblo mientras tanto pasó a ser esclavo. O sea, la desobediencia de un siervo de Dios trae problemas gravísimos para el pueblo. En verdad, porque el pueblo de Dios, juez tras juez, era fiel y se corrompía, y Dios escogió a su madre para levantarlo a él para una misión muy importante, que era liberar a su pueblo de la esclavitud, como el apóstol predica, del sistema de este mundo, del mundo que yace en el maligno, para que puedan tener la bendición de Dios. Durante 20 años cumplió su llamada, pero después no cuidó de su corazón, no guardó su llamada, despreció su misión y claro, fue cada vez dando más oídos a su mente, a sus emociones, y el diablo le enredó y él cayó y fue una vergüenza durante un tiempo, y al final
Crystal y yo conocimos a un gran héroe que se llamaba Lester Summer y él escuchó hablar de mí y era joven. Y entonces nuestra iglesia era muy grande. Él vino a ayudarme y yo pensé, él me va a dar dinero, pero no. Él me dio consejos y yo me estoy acordando de las primeras veces que él estuvo aquí. Yo tuve la oportunidad de estar con él varios días con él, íbamos a comer y porque íbamos a descansar, después sí teníamos reunión y él me daba avisos tremendos en lo que toca a situaciones, vamos a decir así, de cómo lidiar con el dinero, cómo lidiar con el matrimonio, con las tentaciones de mujeres, con tantas cosas y que yo, como por ejemplo, como líder, el diablo quiere ponerme por bajo. Porque si yo caigo, es evidente, el ministerio queda muy avalado. Y él me contó muchos, y yo me llevé un susto. Porque el diablo continúa usando las mismas tácticas. Y es la mejor ayuda que él me dio. Que esto que viene en la Biblia es realmente verdadero y el diablo quiere destruir la iglesia y así millones de personas van al infierno. Porque me estoy acordando de un gran siervo de Dios americano que era muy conocido, que tocaba el piano, cantaba por todo el mundo. Incluso yo compré libros y en aquel momento cassette o CD, no me acuerdo, o discos. Y el hombre cayó en una cosa de estas porque las personas quedaron completamente chocadas y entonces fue una burla durante años y años. Y por lo tanto, la pregunta que se pone es ¿cómo nosotros podemos protegernos? Y aquí voy a preguntar a Crystal, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que quieres hablar de esta historia? También tienes que hablar. Bueno, estaban hablando, entonces está aquí bien. Este es un pro de hombres contra las mujeres. Claro, yo estaba en otro lado. Entonces, mientras tanto, lo que yo tengo que decir acerca de esto es muy importante, en verdad, este libro que yo escribí, ojos muy abiertos y saber que el diablo usa estas tácticas, que son estas tres cosas que él usa. Usa el sexo, la fama y el dinero. Exactamente. Son esas tres tentaciones, no cambia de táctica. No necesita cambiar de táctica porque él es bueno. Él está viendo a la persona, qué es lo que le gusta, cuál es su debilidad. Jóvenes que tocaban bien en la iglesia, la madre era sierva de Dios, etcétera, y después en cierto momento era incentivado por otras mujeres porque era bonito y tal, y de repente ya empieza a cantar para el mundo y después aparece la televisión, que fue un tiempo que le dio. Entonces está en el infierno porque le dio un tiempo. Es impresionante. Y especialmente cuando la persona tiene una llamada, como tuvo Sansón, es muy importante que la persona tenga muy cuidado. Realmente tenemos que guardar nuestro corazón. No podemos darnos este lujo. Ay, ya sé las cosas. Ahora estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones 1 o 2 semanas. Ya no leo la Biblia. Ya no necesito orar. Ahora estoy relajado. Porque cuando la persona está relajada, ahí es cuando el diablo le gusta atacar. Cuando la persona piensa que ya está todo, que no necesita leer porque ya ha vencido tanta cosa. Porque nosotros pensamos, como ya lo vencimos al pasado, vencimos todo. Ya somos vencedores. Y ahí viene una cosa que es una tendencia a pensar así, porque yo ya vencí, esto me va a llevar adelante. Pero los portugueses tienen un dicho así, aguas del pasado, no, ya pasó, ya pasó. Aquello que pasó no garantiza completamente nada para el futuro y tampoco quiere decir que el diablo desista. Cuando la persona vence una vez, no significa que va a vencer todas las veces. El diablo da una vuelta, va viendo y
entienda un poquito más a la izquierda, otra para la derecha. Cuando Jesús fue al desierto, tenía que enfrentar al diablo porque él tuvo que vencer y durante 40 días fue tentado y venció y quedó ultra cansado. Y la Biblia dice que el diablo salió durante un tiempo. El diablo, cuando está en este planeta, él no desiste. Y esto es una verdad. Y es por causa de esto que realmente tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra vida en esta tierra. Es un momento constante, es una batalla. Y nosotros no podemos darnos este lujo de ahora vamos a relajarnos. No, no puede ser, porque el diablo no se toma las vacaciones. Y él se queda viendo cuando la persona es más frágil. Y nosotros en verdad hemos visto esto muchas veces en el medio de los misionarios cuando son atacados, cuando se van de vacaciones. Cuando se van de vacaciones porque se relajan, un chico o una chica sabe que tiene llamada, ve que tiene llamada porque Dios es con él y de repente el diablo y aparece esto y aquello y empieza a vacilar y ahí continúa más o menos bien, pero a él le gusta ese pescado y cuando se va de vacaciones el diablo tiene todo bien preparado. Y en mi tiempo acabó y con amigos y familiares que no les gusta mucho que sea misionario, entonces tiene toda esta influencia y entonces no. Y nunca nadie se salva. Yo doy un consejo y digo una cosa, no conozco a nadie que haya abandonado a Dios. ¿Puede decirse abandonar a Dios? Le doy un máximo de 3 años y la persona se queda de rastro, se queda desnudo y más cuando la persona tiene llamada, una llamada más específica. Cuando a veces la persona piensa como que vuelve todo a como antes era Dios, pero él ya hizo muchos estragos en el reino de Dios. Él hizo muchos estragos. Entonces el diablo ya está contra él. Entonces cuando el diablo consigue seducirlo, que él se quede fuera, entonces el diablo cae por encima, nunca va a ser como antes. Hay 3 cosas que el diablo es campeón de eso y nunca cambia de: sexo, dinero y la fama. La fama es que la persona y nadie más ahora de repente toca bien y el diablo presenta ahí un chico y no sé qué y de ahí se va de agua abajo. Porque si no fuese por mí, yo y él cualquier día está un 0 al camino del infierno. ¿Quién dice esto? ¿Cuántos hombres de negocio ya conocimos que no era nada, empezaron a servir a Dios, a honrar a Dios, Dios les empezó a dar negocios sobrenaturales? Era uno detrás de otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y de repente dio un giro y ya piensa que no necesita venir tantas veces a la iglesia porque Dios le dio este negocio, tiene que estar más tiempo y dinero y ya no puede dar tanto dinero porque aquellos diezmos son necesarios, y no que no esté sin nada porque él no entendió que aquel dinero no era para él, para su reino, era para el reino de Dios. Infelizmente vi, y desde que estoy en la iglesia, desde muy joven, vi a jóvenes con talento, con llamada para ministerio, por causa de estas situaciones como de Sansón, cambiaron su llamada por una satisfacción momentánea, que es lo que la Biblia dice ahí, el engaño de la riqueza, la seducción, la ambición de otras cosas, que así como el apóstol dice, no son malas, pero cuando eso se sobrevaloriza y nuestra misión, la honra que Dios nos dio de habernos escogidos podía haberse usado de otra persona cualquiera. Nos predestinó para ser sus hijos, nos escogió. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Por más increíble que parezca, si la Biblia lo dice, es verdad. Y Dios nos predestinó para ser de Él. ¿Y cuántos jóvenes yo crecí con tanto tiempo?
Y por la confianza que yo tenía con ellos, la razón número 1, 9, 10 es dejan de tener comunión con Dios, dejan de meditar la palabra de Dios. Y cuando el corazón está vacío de la palabra, cuando mi mente no está continuamente siendo renovada por la palabra, nosotros somos como el apóstol, no somos mejores que nadie. Lo que nos vuelve más fuertes y más capaces, cuánto de Dios tenemos dentro de nosotros. Por eso el hombre más sabio, mira, atentas mis palabras, inclina tu oído, no las dejes apartarse de tus ojos, guárdalas en el íntimo de tu corazón, o sea, nuestro espíritu. Dios nos llamó, todos nosotros sabemos que tenemos llamada. Usted sabe, yo sé, no hay nadie que no esté asistiendo a este programa que no sepa. Quien no sirva a Dios sabe que le falta eso, no es feliz. Y quien es de Jesús sabe que tiene que servir a Dios, porque el Espíritu nos lleva a predicar el Evangelio, a hacer cualquier cosa. Si Dios hace esto conmigo, hace con todo el mundo, porque nadie es más especial que otro. Pero cuando la persona deja de tener comunión diaria con Dios, una cosa que parece tan simple, media hora, 20 minutos, todos los días, de yo ir a buscar a la palabra, de yo traer a mi memoria, Padre, no me dejes caer, guárdame, porque no hay campeones. Por eso Pablo es uno de los ejemplos que nosotros vamos a abordar aquí. Él vivió una lucha constante, él habla de esa lucha, porque él decía que mi alma contiende con mi espíritu, pero cuando soy guiada por el espíritu, yo consigo vivir con el Espíritu de Dios, yo consigo ser más que vencedor en todas las cosas. ¿Cómo guardar el corazón con una cosa tan simple? Un primer paso, comunión diaria con Dios, porque la preparación diaria de un cristiano, y no dejar apartar la palabra dentro de mí, porque es luz, es lámpara. Ella me guía, me ayuda. Y también hay personas que hacen solo que se vuelve algo religioso. Yo leo este versículo, hago esto, y él sigue esto de una manera muy... Y esto se vuelve una religión. Y ahí no tiene el espíritu, no tiene comunión con Dios, está siguiendo un ritual. Entonces la persona dice, ya no siento nada, ya no siento que esta es mi llamada, porque la persona no tiene comunión con Dios, está siguiendo un ritual. Él no espera en Dios, Él no lleva al corazón, Él sigue una cosa, una lista que sabe que lo que tiene que hacer, pero sin espíritu. Entonces incluso tenemos este libro que es Tener comunión con Dios, que ahí explica realmente lo que es. Déjame solo, no sé cuál es la cámara, está aquí, decir lo siguiente. En mi opinión, nosotros para no caer en esta situación igual a la de Sansón, debemos hacer varias cosas. Una de ellas es tener comunión con Dios. Ni aunque sea 5 o 10 minutos, no es mucho, pero 5 o 10 minutos, toma el libro de PDC, empieza a meditar 1, 2, 3, 4 versículos o en un capítulo. Y después alaba a Dios por su salvación. Eso es muy importante. Alaba a Dios por su salvación. Ora en lenguas. Está aquí. Los dos libros que estábamos hablando. Uno es Preparación diaria de un cristiano, porque aquí tiene muchos versículos para que usted pueda leer, masticar, leer despacio durante 5, 10, 15, 20, 30 minutos, sea lo que fuere. Después comunión con Dios, explica por qué esto es importante. Adriano estaba explicando muy bien que tener comunión con Dios nos trae la unción de Dios y por consiguiente llegamos a Dios, el diablo no entra, el diablo no consigue ahí estar cerca, etcétera, etcétera. Pero también hay otras cosas importantes que nos ayudan mucho, es servir a Dios. Porque cuando usted sirve a Dios, usted está poniendo en práctica una ley que hace con que los ángeles, vamos a decir así, que está obligado a estar con usted y ayudarlo. Por lo tanto, cuando la persona empieza a servir a Dios, él para caer en una tentación de esta ya lo está haciendo a propósito, Entonces, es después venir a casa de Dios, le apetezca o no, porque cuando la persona empieza a decir, no me apetece, él está sin gasolina. Está en el coche en un viaje y él
el indicador siempre está a la reserva. Cuando vamos el viernes, en la reunión de luchar hasta vencer, también tenemos que tener el cuidado de pensar, yo vengo a esta reunión no para ir a pedir para mí, sino para que yo pida para el prójimo, interceder, luchar a favor de los otros. Todo esto ayuda a la persona a que no caiga y tal. Y otra cosa importante es que Dios dice que corrige a quien ama. Y Dios se usa de la palabra de Dios, de versículos bíblicos, de los pastores, predicadores, obispos. Y cuando una persona escucha una cosa que viene a la Biblia y se queda ofendido, ya es una pequeña señal de peligro. Si estás ofendido no es con el que predica, porque el predicador es solo el mozo de recados de Dios. Cuando las personas se quedan ofendidas de lo que yo hablo, que no pueden andar en los caminos de brujería. Pero esta no es mi palabra. Porque anda en los caminos de idolatría y tiene imágenes y reza Ave María y canta himnos a la Virgen, etcétera, y se quedan ofendidos conmigo. La persona no está entendiendo que yo solo soy un vaso en las manos de Dios y que esta no es mi palabra, viene la Biblia. Y por lo tanto, cuando la persona rechaza la corrección de Dios, es ahí donde está entrando en una zona muy peligrosa. Yo conocí a hermanos, hombres de negocio, jóvenes, predicadores, incluso obispos, que felizmente en un periodo de estar muy perdida en la Biblia me decían así, ora por mi apóstol para que Dios nunca me abandone, que Él me corrija como Él quiera, porque yo sé que si Él desiste de mí, yo voy al infierno. Entonces, no hay solo un ingrediente, hay un conjunto de señales. Por ejemplo, hay personas que se apartan porque por cualquier motivo, hay muchos motivos, y después, cuando quieren regresar a su manera de ellos. Significa, por ejemplo, que el pastor tiene que ser amigo de él como antes, los amigos tienen que aceptarlo como antes, pero espera ahí, fallaste y ahora quieres entrar en el grupo como si fuese antiguamente. Tiene que haber señales de arrepentimiento. Y hay personas que no quieren eso, entonces continúan desistiendo porque no sienten el qué. Por lo tanto, esta lección de hoy, que habla de que todos tenemos una misión y que debemos cuidar de nuestra llamada, la perla más preciosa de todas. Nosotros no podemos dejar que nos robe nuestra llamada, porque cuando morimos, lo que cuenta es lo que nosotros hicimos para Dios. Porque en aquel día Jesús avisó que muchos irán aquel día, ay Señor, no te conozco, ay, incluso prediqué, ay, fui diácono, fui músico, no sé tantas cosas. Nunca te conocí, tú que practicaste iniquidad. O sea, la persona puede haber empezado bien como Sansón, 20 años, ¿no fue? 20 años. Y de repente va y se desgracia totalmente. Felizmente, en el caso de él no rechazó a Jesús, y aún se libró. Entonces vamos a orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos corrija, para que siempre, vamos a decirlo así, podamos aceptar la corrección de Dios cuando aparece y que de hecho no seamos Sansones, pero seamos siervos buenos y fieles, porque Jesús dice, siervo bueno y fiel sobre... Vamos a orar, vamos a agachar las cabezas y digan todos conmigo así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que las personas hablen bien de ti, oh Dios, que vengan a la iglesia por causa de mi testimonio. El pan nuestro de cada día me das hoy. Hazme siempre contento y agradecido con aquello que yo tengo. Y no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Agárrame la mano para que yo no caiga. Y para ti y nadie más, toda la gloria y toda la honra
de aquello que sucede sea bueno, porque todo lo bueno solo puede venir de ti, y para ti apenas toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Aleluya. Y ahora voy a pedir a Crystal si quiere escoger una música que tenga que ver con este tema, porque ¿dónde está mi lista de la música? Está aquí, en tus manos. Está aquí. Entonces, di ahí. Espera. No, no es esa. Ah, ok. ¿Esta otra cuál es? Es el Salmo 91. También puede ser. Sí, puede ser. ¿Tenemos? Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi Do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. e eu direi Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aquele que habita, Salmo 91. Salmo 91. Muito bem, agora nós... Muy bien. Ahora nosotros queremos hablar sobre finanzas y yo voy a decir por qué. Porque nosotros estamos viviendo un tema muy, muy difícil. Hay muchas personas que tienen una profesión donde no da para que el gobierno les ayude, porque no cabe en el presupuesto por cualquier motivo. Y muchas tiendas cerradas, muchas empresas cerradas, como se dice, en hoteles y restaurantes. Y claro, esto afecta a todo el mundo. Solo que cuando alguien es de Jesús y tiene el corazón con la palabra de Dios y usa de la fe para vencer en el área financiera, esa persona vence. No vence porque es mejor y es un campeón. No vence porque sabe todo vence porque Dios es con él. Y Dios es con la persona cuando él da oídos a Dios y hace aquello que Dios dice para lo que dice en relación a finanzas. Cuando nosotros entendemos que las leyes de Dios en el área financiera funcionan, quiera haya empleo o no haya empleo, quiera el empleo pueda o no pueda pagar el salario todo o ninguno, no interesa. Entonces la persona aplica la ley de sembrar para cosechar y él va a vencer, porque Jesús dice que todo funciona a semejanza de un agricultor que toma la semilla, lanza la semilla a la tierra y todo es todo funciona en base a esto. Jesús es la semilla que Dios dio para cosechar hijos. Él sembró el hijo más precioso, Jesús, Dios, para cosechar billones de hijos. Sus palabras son semillas y el dinero también es semilla. Por eso Dios habla tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento de sembrar para cosechar. Cuando una persona dice que los diezmos no es para hoy y esto no sé qué más, él solo está queriendo intentar justificar, porque incluso yo ya había muchos hermanos cuando yo empecé a entregarme por amor a Jesús. Yo ni siquiera sabía
que Dios nos iba a dar de vuelta. Y durante muchos, muchos años, la iglesia no vivió con esas reglas sin saber las leyes que nosotros sabemos hoy, que es una ley de Dios. Nunca diga, si no quiere dar, no diga, pero no haga esa figura que es triste, que no es para hoy, porque está mostrando que no ama a Dios, porque cuando ama a alguien siempre gasta mucho con esa persona. El dinero es muy espiritual. Nosotros siempre acabamos por gastar tiempo y dinero con aquellas personas que más amamos. Pero sea como fuere, estaba diciendo que es muy importante que nosotros oigamos, sobre todo todos los días, la palabra de Dios en la financiera para que nuestro corazón esté lleno de fe y después aplicamos las leyes de Dios y las leyes funcionan. Entonces voy a pedir a Cristian para hablar y él va a este libro que se llama Secretos de Finanzas, que tiene el subtítulo que dan y esto en verdad, Jesús menciona esto. Allí el cámara estaba durmiendo y entonces él, hermano, cuando mi mujer está hablando, ya está, otra vez. Entonces este libro, semillas que dan 30, 60, 100 veces, esto fue lo que Jesús habló. Jesús habló esta parábola del sembrador y habló sobre varios tipos de semilla. Después él explica que algunas semillas crecen, otras se caen al lado, otras se caen en piedra. Y después Jesús explicó que esta parábola en verdad tiene que ver con lo siguiente, que la palabra de Dios es la semilla y nuestro corazón es la tierra. Mientras tanto, él después acaba así, que es la última semilla que cae en buena tierra, son los que escuchan la palabra y la reciben y dan fruto. Una 30, otra 60 y otra 100 por uno. Entonces Jesús habló, cuando la persona tiene el corazón bueno, está esta posibilidad que la semilla pueda dar 30, 60 o incluso 100. Entonces, ¿por qué Jesús da estas tres cosas? ¿Por qué no dice, mira, suelo bueno es dar el 50% o da el 10%? No, él dice 30, 60 o 100. Porque esto depende del corazón. Esto depende de la tierra. Incluso cuando nosotros estamos sembrando una semilla en la tierra, en el suelo, esto también es una semilla que puede crecer más rápido que otra, porque depende si el agricultor prepara el terreno, si el terreno es bueno, si tiene nutrientes, si es un terreno que ya fue muy usado. Entonces ya no tiene nada. Entonces hay varias cosas. Nosotros tenemos, por un lado, tenemos la ley de sembrar, que también se habla de la parábola de la semilla, que todo en el reino de Dios es como un hombre que lanza la semilla a la tierra. Y entonces nosotros sabemos que nuestro dinero es como una semilla que cuando nosotros sembramos, cuando nosotros damos a Dios, Dios va a multiplicar y esto va a crecer, va a dar una cosecha. Y mientras tanto, ¿por qué Jesús habló esto de 30-60? Nosotros ahí podemos aprender lo siguiente, que hay otras cosas que también funcionan. No es solo sembrar la semilla a la tierra, esto es una de las leyes, pero cuando nosotros sabemos otras leyes, otros principios, entonces nuestro corazón, cuando nosotros practicamos esta ley, otras cosas, esto va a hacer con que nuestro corazón esté con más nutrientes, por así decir. Tiene más abono, va a dar fuerza a esta ley de sembrar. Entonces, cuando yo sé otras leyes y practico otras leyes en mi vida, esto va a hacer que cuando yo siembro una semilla de finanzas, que estas mis finanzas van a dar más frutos, van a crecer más rápido, van a dar una cosecha mayor, porque el suelo, mi corazón, está lleno de otras cosas buenas también. Entonces, esto es muy importante y hay un capítulo que habla de esto en este libro. Entonces estos son secretos tremendos, porque a veces la persona está muy concentrada solo en esta parábola de todo en el reino de Dios, que es como una semilla, yo voy a sembrar, y después tiene otras áreas en su vida donde no está haciendo las cosas a la manera de Dios, y son otras fuerzas que pueden hacer que usted que está sembrando en verdad no va a tener una cosecha, porque usted está de un lado haciendo una cosa bien, está sembrando, pero por otro lado otras cosas que usted hace, por ejemplo, no está perdonando.
usted no tiene actitudes erróneas. Son estas otras cosas que Dios también nos manda hacer. Y cuando la persona no hace esto, esto va a estropear la semilla, va a anular esta semilla, va a hacer con que esta semilla... Déjame aquí aprovechar para explicar o enfatizar lo siguiente. Cuando la semilla es siempre buena, el suelo es que determina si va a dar nada, poco o mucho. El suelo es nuestro corazón, porque Jesús dice ahí, el que siembra, siembra la palabra en el corazón. Entonces el diablo quiere, por ahora, ya robar la semilla, hablando en nuestra cabeza que esto no da, que diezmo no es para hoy, etc. O entonces el diablo trae persecuciones y tribulaciones. ¿Qué es esto de la pandemia sino una mega tribulación? Y ahora es hora de tú guardar el dinero, porque si lo vas a dar el dinero para la iglesia, te vas a quedar con mucho menos dinero. Y ahora es cuando tú necesitas dinero. Y es precisamente lo opuesto. Porque nosotros no damos dinero a la iglesia en el estilo de pagar o de, no sé, es una semilla que Dios necesita para que multiplique. Si no damos ninguna semilla, no hay ninguna multiplicación, porque podemos hacer las otras, pero si no sembramos, nada va a suceder. Pero si no lo pones, no funciona. Recibí un testimonio hace poco, fue la pastora Isabel de Braga. Dice así: Concepción de la iglesia de Amarante contó lo que Jesús hizo en la vida de ella. En tiempo de pandemia, en la empresa donde trabajo, la tienda quedó cerrada y el jefe dijo que no iba a pagar el salario completo, porque es evidente. Entonces hablé con la pastora y ella me dijo para continuar siendo fiel en los diezmos y ofrendas. Ahora soy una hija de Dios y lo mejor es para mí. Entonces sembré siempre en la casa de Dios y en el momento de recibir, o sea, ella obedeció. Obedeció a lo que la pastora dijo, pero en verdad es a lo que Dios dice: dad y se os dará. Con la medida con que me das, honra a Dios con los diezmos y ofrendas. Cuando la persona se capacita que esto es una ley de Dios, ella no va a dar oídos al diablo, porque el diablo nos quiere robar. Y cuando sabemos la ley, el diablo va a hablar a la mente. Mente, campo de batalla. Tú mira, tú no des, porque si no ahora guarda, porque te va a hacer falta. Y es lo peor que se puede hacer, porque si la persona para de sembrar, va a parar de cosechar. Y por lo tanto, es tan importante que usted, por ejemplo, está viendo aquí el teléfono de WhatsApp del SOS. Usted, si quiere, puede pedir por este medio para ser acompañada por un pastor, por un obispo así, que le va a ayudar en estos tiempos difíciles. Y ahí usted va a hacer preguntas y siempre van a dar y usted va a vencer. ¿Qué es lo que ella cuenta? Que ella decidió continuar a honrar a Dios y en el momento de recibir el sueldo, no recibió solo parte, que era lo que el jefe dijo, no solo recibió todo lo que era normal, sino que aún le dieron por encima de eso. Dad y se os dará, buena medida, apretada y remecida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener atención de que la voluntad de Dios es hacer con que usted venza. Y esta ley funciona siempre, todas las veces. Y si usted quiere un consejo, lea este libro, que aquí en las iglesias ahora está en forma de papel, en el formato digital. Quien vive muy lejos, vaya a nuestra editora Curiacos y léalo muchas veces. Nadie consigo todos los días. Renueva su mente. No se quede atado a las ideas que vienen a la cabeza, aquello que el mundo dice. Yo digo aún más, no sé si lo menciono aquí, no mire las circunstancias, mire para Jesús. No mire al temporal, mire para Jesús.
En cuanto Pedro miró hacia Jesús, salió del barco y andó por encima de las aguas. ¿Cómo Dios lo hace? No sé. Pero cuando él sacó los ojos de Jesús, los ojos del temporal, en lo que el patrón puede o no puede pagar. Porque también hay otra cosa que quiero decir. ¿Por qué Dios solo puede bendecir a través de su jefe? No. Dios puede darle dinero, suplir sus necesidades con o sin jefe. Entonces nosotros no podemos hacer del jefe nuestra fuente. Y hoy el mundo nos guía en ese sentido. Hoy el mundo está empeñado en que tenemos que tener un empleo, solo el empleo, sindicatos para reivindicar. Nosotros tenemos Dios, que en el desierto suplió todas las necesidades. No había ningún jefe, no había tiendas, ni nadie estaba enfermo, ni nadie pasó hambre. Y por lo tanto, esta es la fe que vence al mundo. Y por lo tanto, ahora yo quiero aprovechar que estamos en este espíritu de fe para decirle a usted: siembre su mejor. No pare de sembrar para no parar de cosechar. Ponga los ojos en Jesús. Diga que Él es su fuente. Y va a aparecer la placa aquí en el ecrán para que usted pueda sembrar a través de esta cuenta bancaria. Pero hay otras cuentas bancarias que están en el Basta Creer. En cada pero lo importante es sembrar. Y por lo tanto, ahora que vamos a escuchar a Kuriakos tocar una música, usted prepárese, siembre, decida practicar la ley de Dios, y usted también va a ver que esta señora ahí de Braga, de Amarante, le va a suceder también a usted. Vamos a verlo. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. Do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear. Extienda su mano sobre el ecrán para recibir la unción de victoria y de su suceso. Querido Padre Celestial, gracias te doy, porque tú eres fiel, tu palabra funciona siempre, el diablo está derrotado debajo de nuestros pies. No hay nada que él pueda hacer, porque nosotros somos más que vencedores, porque tenemos Jesús. Y yo también hablo a los ángeles que traigan prosperidad, finanzas, victoria, éxito financiero y material a toda la iglesia, a los miembros de la iglesia, hombres y mujeres de negocio, y a todos los que están en directo con nosotros, para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Aleluya. Y ahora voy a pedir que escojas una música de fe, porque yo voy a hablar sobre fe. Tenemos aquí la lista de las músicas. Entonces ya la he escogido, sí, ya la escogí. Entonces va esta. Déjame decir esto, tengo aquí un testimonio ahí del norte también, que dice que una señora sufría de la columna y por eso no podía andar, y los médicos ni siquiera sabían lo que era. Y una amiga le habló de Jesucristo, y un día estaba tan mal que dije a mi marido: tengo que ir a esa iglesia, maná, y fui. Fue a una reunión de luchar hasta vencer. No fue si este fue el testimonio que Pedro habló. Y lo que es correcto es que ella fue a la iglesia, el pastor o la pastora oró, le dio un libro de cura divina,
Primero le dio el libro, leyó el libro. El domingo vino aprendiendo que venía para recibir, no para llorar ni para pedir. Y entonces, cuando el pastor o la pastora oró, aquella enfermedad desapareció, los dolores terribles de la columna desaparecieron y hoy está completamente curada. O sea, aquí está uno de los muchos ejemplos de lo que es, cómo es que nosotros podemos ser curados por Dios. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cómo Dios dice que las cosas se hacen y cuando las personas hacen a la manera de Dios, la persona es curada. Pero que dé más ánimo, más fe, más alegría. Vamos a escuchar este himno. A mí me gusta mucho porque desde un poco antes de la convención yo tuve esta revelación. Yo ya sabía que Dios es mi amigo, pero empecé a ver tantas cosas buenas que están sucediendo todas las semanas a quien tiene Dios. Empecé a recordarme del COVID-19, millares y millares de testimonios de personas que empezaron a vencer. Es porque Dios es bueno, Él es nuestro amigo, Él no hace... Entonces vamos a escuchar esta música. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo e também é teu amigo. Também é meu amigo. Muy bien. Nosotros tenemos aquí muchos pedidos de oración. Y antes de orar, yo quiero recordar que tenemos un libro llamado Cura Divina. Cómo recibir y mantener. Y un gran secreto que aprendí es este. Y déjame decir cómo lo aprendí. Cuando Dios me llamó, yo empecé la iglesia y después iba orando por las personas y yo me quedaba muy triste porque a veces las personas eran sanadas y otras veces no, y no sabía por qué. Entonces hice de esto un gran motivo y fui pidiendo ayuda a Dios hasta que Dios me fue enseñando, y desde entonces
Yo enseño estas verdades que viene en la Biblia y quien quiera que haga esto está haciendo el sistema de Dios y es siempre sanado. Y en este libro enseño, primero, cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede poner fe en Dios, usted no puede creer en aquello que... Y después dice, usted puede creer cuál es la voluntad de Dios. La buena noticia es que Dios quiere curar a todo el mundo. Quiere curar todas las enfermedades y nada es imposible para Dios. Entonces, aquí está una noticia fantástica. Otra cosa que Dios cura siempre y todos los días. Esto también es muy importante. Después, otro secreto es que tenemos que remover obstáculos y por eso tengo aquí un resumen de remover los obstáculos y tengo aquí una cosa más explicada que es el origen de los problemas. No sé si fue hoy de un testimonio de alguien que escribió y decía que empezó a leer el libro y empezó a ver que andó engañada en relación a la idolatría. Entonces quedó muy aborrecida para leer la Biblia católica y no sé qué. Y se sintió muy engañada porque le andaron a engañar. Y entonces ella entendió por qué tenía tantos problemas. Estaba ahí en la Biblia y yo le enseño esto en el libro. Entonces salga de estos caminos que Dios detesta, porque Dios no responde a quien le aborrece, ni va a curar a nadie que va a andar en los caminos del diablo, que la brujería, hechicería y no va a curar a la persona que no cura a otros. Por lo tanto, lea el libro, estudie el libro. Yo no sé si fue hoy también o un testimonio de alguien que leyó el libro. Fue aquí también. Recibió una consulta el viernes, leyó el libro y el domingo vino para recibir. ¿Por qué? Porque el secreto es este. Cuando nosotros vamos a la iglesia o aquí en este programa y estamos pidiendo oración, es en ese instante que usted tiene que creer que recibe su cura. Es cuando oramos, no es llorar y pedir y un día Dios va yo recibo ahora y a partir de ese momento tiene que creer que está sanado. Que la semilla de cura divina fue colocada por Dios dentro de su cuerpo. Entonces esos casos que tenemos aquí de personas con infección en el hígado, personas con cáncer en los pulmones, personas con opresión, personas que están en coma, personas que tienen una hernia discal y tantos otros problemas. Todo lo que usted tiene que hacer ahora cuando vaya a orar es creer que yo recibo ahora mi cura. Y sea si es con el caso de un empleo, de una situación cualquiera, yo recibo ahora la ayuda, la respuesta de Dios. Y esto funciona también a la semejanza del agricultor. Dios coloca la unción dentro de usted, de su situación, de su vida, de su matrimonio, de su cuerpo. Y esa unción, esa semilla va a crecer día y noche. No sabemos cómo ni cuándo. Y por lo tanto, otro secreto es, no sabemos cuánto tiempo va a tardar desde que oramos hasta que se vean los frutos. Pero durante todo este tiempo, usted tiene que creer que ya está sanado. Estoy embarazado de una cura. Dicho esto, en 2 minutos o 3, ahora vamos a orar con esta fe. Vamos a orar con esta seguridad. Dios va a curarme ahora. Extienda su brazo sobre mí, si es posible. Toquen en la pantalla y haga esta oración y ayúdeme aquí en el estudio y digan así conmigo: Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme y para curarme, para liberarme todo tipo de problemas. Y ahora yo recibo ahora mi cura, recibo ahora mi liberación, recibo ahora la respuesta a mi oración. Amén y amén. Y por lo tanto, a partir de ahora, todo lo que usted tiene que hacer es alabar a Dios porque ya está sanado, porque está curado. Y de preferencia, lea el libro Cura Divina, o también qué hacer después de orar. Tiene grandes secretos y va a ver que esto funciona, porque yo aquí no estoy inventando nada.
Estoy diciendo lo que Jesús dice. Y cuando usted hace lo que Jesús dice, Dios siempre hace lo que Él dice. Porque las personas tienen la manera de decir, ay, yo sigo a Dios a mi manera. No, nosotros tenemos que aprender cuál es la manera de Dios. Y después, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, funciona siempre. Y por último, yo quiero orar por las personas que están en directo con nosotros. Y ya ayer sentí esto y hoy por la tarde también. Estaba buscando a Dios y sentía que muchas personas incluso tienen cursos, que ya fue gerente, que ya tuvo una posición de la clase media alta y que está sufriendo terriblemente por causa del COVID, por muchas situaciones, no solo de medicina, pero también financieros, incluso situaciones familiares. Entonces, usted entregue la vida a Jesús. Usted que ha asistido al programa, usted que lo hacemos, y ya incluso ya lo ha leído, entonces deje de andar ahí dudando, entregue la vida a Jesús. No es a la iglesia Maná, es a Jesús a quien usted va a entregar la vida y va a empezar una vida nueva con Dios. Entonces agache su cabeza ahora mismo y imagine Cristo que estaba ahí en la cruz por causa de usted, y ore así conmigo, y aquí ayudan también y digan, oh Dios, yo creo que Jesús es el Salvador que vino a la tierra y murió en la cruz para pagar por mi vida. Yo creo que Jesús derramó su sangre por causa de mí. Perdóname, Señor, porque yo confieso y yo admito que también fallé. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y ahora, no se olvide, usted tiene el SOS, puede llamar, escribir, pedir para ser acompañado. Y nosotros vamos a acompañarle y usted va a vencer en el nombre de Jesucristo. Y para terminar, nosotros nos despedimos con la música que puede ser. Todo va a cambiar para peor para el diablo, para mejor para usted, para mí. No sé si conseguimos, va a cambiar todo para otra música. Ruth, ¿cuál es la música? Aquel que venza. Vaya al cielo. Va a tener un buen empleo. Ahí va. Vamos allá. Hasta mañana. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Comerá da árvore da vida, Aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, ai ué, aquele que vencer, aquele que vencer. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele